Gracias, Tom. Gracias a todos. Bienvenidos a este evento organizado por Talana. Es la segunda oportunidad. La primera fue sobre seguridad psicológica. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema que sobre la marcha parece un tema duro, ¿no? Un tema duro de contabilidad, un tema duro de los procedimientos que regularmente vemos dentro de la compañía o un tema que de repente le asignamos al legal, ¿no? Como sencillamente es parte de su responsabilidad saber si estamos pagando bien, si estamos calculando bien los beneficios laborales, pero en realidad yo les propongo darle una visión un poco más allá, ¿no? Porque claro, tenemos procedimientos duros, procedimientos ya tradicionales dentro de las compañías, cómo pagar un sueldo, cómo pagar adecuadamente los beneficios sociales, pero también nuestras áreas brindan un valor a la compañía. Y este valor que viene asociado a este procedimental pago de las CTS cada quincena de noviembre, cada quincena de mayo, es que nosotros a través del cumplimiento de estas obligaciones damos un mensaje al mercado de trabajo, ¿no? Al mercado de selección, de retención. Es un mensaje que da la compañía, porque va en su vena, dentro de su ADN, del cumplimiento normativo, ¿no? Hoy en día, las personas que buscan colocarse o recolocarse en el empleo, uno de los principales valores que ellos tienen respecto a una compañía es que por lo menos cumpla con aquello que la normativa legal le establece. Porque si nosotros no cumplimos o en el cumplimiento pagamos mal, estamos generando un desincentivo para que talento pueda postular a nuestra compañía, pueda formar parte de nuestra nómina, pueda contribuir junto con nosotros a lo que el negocio busca, a incrementar las ventas, a incrementar la participación en el mercado y diversas finalidades que tienen las compañías. Entonces, lo que yo les propongo es partamos de allí, ¿no? Esto no es un procedimiento tradicional, esto es una oferta de valor porque a través de que nosotros cumplamos con darle este beneficio en los parámetros que la normatividad establece, estamos contribuyendo a que el camino, el viaje del trabajador dentro de la compañía sea un viaje placentero. Este concepto del journey del trabajador cada vez está más pegado a la cultura organizacional. Y en segundo lugar, también estamos defendiendo de alguna manera la marca empleadora que tenemos en el mercado. Estamos contribuyendo con este cumplimiento normativo a que nuestra marca empleadora no se vea empañada, no seamos calificados como que, oye, esta empresa a veces se demora en el pago, esta empresa calcula mal los beneficios. Entonces, evitamos que ese tipo de afirmaciones termine afectando, empañando el brillo que tenemos nosotros en el mercado y desde ese punto de vista es que vamos a enfocar hoy en día este cumplimiento normativo que es el pago de las CTS. Y claro, tenemos que de todas maneras ingresar al análisis de cuál es la naturaleza de este beneficio, para qué quieren o para qué el legislador le concedió este beneficio a los trabajadores, cuál era esa finalidad inicial que con el tiempo se ha ido trastocando y que cada vez más parece como si fuese un depósito a corto plazo de los trabajadores cuando esa no era su finalidad. Pero bueno, es el sistema normativo, es quizá uno de los beneficios que más modificaciones legislativas ha tenido atendiendo a quizá ofertas políticas, ¿no? Y eso lo podemos ver, por ejemplo, recientemente en marzo se ha publicado una norma que concede gratificaciones y CTS a trabajadores CAS, que originalmente, de acuerdo a la norma, al decreto legislativo que originalmente generó esta modalidad, no lo tenían así, porque era una modalidad de transición. Pero claro, se da en un contexto de prebenda electoral. Entonces es uno de los conceptos que quizá más manipulación ha tenido en el camino desde su génesis y que hoy en día, bueno, ese manejo que puede tener el factor político no impacta en mi obligación como empleador de hacer este abono de los beneficios en su oportunidad. Ciertamente va a haber un problema en el Estado luego cuando tengan que pagar este beneficio, pero ya es un tema que vamos a ir conversándolo sobre la marcha de esta intervención. Cuando hablamos de CTS, cuando hablamos de naturaleza, ¿para qué es?
La finalidad inicial de la CTS era hacer un símil al seguro de desempleo, ¿no? Buscar que el trabajador tenga una cantidad de dinero reservada que no haya podido tocar durante su relación de trabajo, para cuando llegue ese momento de que deja de trabajar, tenga algún dinero que le pueda permitir mantenerse en el mercado mientras se recoloca, ¿no? Mantener el cumplimiento de sus obligaciones básicas de vivienda, de alimentación, de salud para su familia, mientras que él consigue otro empleo. Pero lo particular de esta norma, a diferencia del seguro de desempleo que existe en otras latitudes, es, por ejemplo, que se activa, o sea, de todas maneras tienes que cumplirlo, aún así el trabajador renuncia para irse a otro empleo, ¿no? Porque si hacemos un símil, el seguro de desempleo solo se activaría si yo no tengo trabajo luego de haber terminado. Pero si yo consigo, me recoloco y renuncio, me voy a otro empleo, en el Perú igual vas a tener tu CTS disponible para poder utilizarla. Ahí es un poquito lo híbrido, ¿no? Lo que a veces surge por traer algunas instituciones de otros países y no adaptarlas tanto al contexto peruano. Pero el legislador le ha concedido, y creo que yo creo que eso es lo que deberíamos rescatar de esta naturaleza, le ha concedido una característica de fondo de garantía. ¿Ok? Fondo de garantía en general sea para el trabajador, si está en esa posibilidad de cesar y no encontrar empleo, pueda cubrir sus necesidades, o incluso como fondo de garantía para que el empleador pueda ver de alguna forma garantizada una futura obligación que tiene respecto del trabajador. Vamos a ver más adelante cómo esta CTS puede también servir para que si el trabajador cometió una falta grave dentro del desenvolvimiento de la relación de trabajo y esta falta impacta en el negocio o impacta severamente en la caja de la empresa, en el presupuesto de la empresa, existe la posibilidad de que la empresa genere una demanda de daños y perjuicios y tenga como garantía ese monto que el trabajador tenga en su cuenta de CTS. Es un supuesto excepcional que lo vamos a conversar en los siguientes minutos, pero en la medida de que este fondo sirve como garantía para el trabajador y garantía para el empleador de alguna forma ya bastante subsidiaria, podemos calificarla como ello, como un fondo de garantía para alguna contingencia que tenga que ver con el propio trabajador como con la empresa en caso quiera haber resarcido algún daño. Y como parte de la política de bienestar, también podemos indicar que este beneficio busca justamente promover el bienestar de la familia y del trabajador al tener otra fuente de ingresos dentro de la misma relación de trabajo que le permitiría atender algunas circunstancias particulares, como por ejemplo ocurrirá desde a partir del 2026 en adelante, de que pueda utilizarse la CTS para financiar la compra de viviendas, por ejemplo. O, como va a ocurrir del 26 en adelante, para en caso de que el trabajador tenga alguna enfermedad, ¿no? Como son las enfermedades oncológicas, pueda utilizar de su CTS sin ninguna limitación, ¿no? Que hoy, vamos a verlo más adelante, hoy puede disponer de su CTS cualquier persona libremente, pero a partir de 2026 en adelante, quienes van a poder hacerlo van a ser solamente aquellos trabajadores que tengan ese tipo de enfermedades. Y eso vamos a verlo en adelante. Y luego, bueno, también se califica como un beneficio de protección social, ¿no? Una institución de protección que garantiza que tenga un respaldo económico en caso ocurran algunas contingencias dentro del desarrollo de la relación de trabajo. Y claro, una de las primeras preguntas que surge cuando conversamos de la CTS es, ¿quién tiene derecho a la CTS? Y acá tenemos que hablar de dos grupos, ¿no? Un grupo de los excluidos y un grupo de los que efectivamente van a gozar de este beneficio. Si empezamos por los excluidos, vamos a encontrar, por ejemplo, aquellas personas que están dedicadas al servicio, por ejemplo, en hoteles, en restaurantes, pero que reciban como propina el 30% de lo que cuesta el servicio. Una situación bastante, digamos, para un grupo de personas bastante reducido. Porque por lo general el servicio, este pago que se da de los tips o de las propinas no llega al 30%. ¿No? Entonces, es un grupo muy selecto que no estaría incluido dentro de los beneficiarios de las ETS. Un siguiente grupo que quizá no es tan exclusivo, tan selectivo,
es el grupo de los trabajadores que laboran en las microempresas. Porque la microempresa no tiene como un parámetro de obligación el pago de la CTS. La pequeña empresa sí lo tiene. Y bueno, la empresa que no es MIPE también lo tiene, ¿no? En diferentes proporciones. Pero los trabajadores de la microempresa no tienen este derecho al pago de la CTS. Y es una situación muy particular. Otro grupo de trabajadores que está excluido de ello es el caso de los trabajadores a tiempo parcial. Sea que trabajes en microempresa, sea que trabajes en pequeña empresa, sea que trabajes en empresa que no es MIPE, si eres trabajador part-time, no te corresponde el pago de la CTS, no está dentro del catálogo de los beneficios, porque una de las condiciones para poder acceder a la CTS es que tengas una jornada laboral superior a 4 horas. El part-time, por propia definición, es inferior a 4 horas y por tanto estaría excluido de este grupo. Y finalmente, ahí tenemos el grupo más grande, que es casi el 70% de la población, que es justamente las personas que no están en planilla, ¿no? Y ellos están fuera de este beneficio no porque la norma los excluya, sino por un tema de realidad económica que tenemos en el país. Tenemos más del 70% de informalidad. Y claro, esta informalidad tiene como repercusión, como coste, como perjuicio, que estas personas no tengan acceso a este beneficio. No por una exclusión normativa, repito, sino por una exclusión prácticamente de la realidad del propio sistema económico que tenemos en este país, genera que este grupo grande de personas no acceda a la CTS. Y si ya vamos pasando al grupo que sí tiene derecho a la CTS, vamos a encontrar pues los trabajadores de la empresa regular, ¿no? Las que no están dentro del régimen de la micro y pequeña empresa, ellos tienen derecho más o menos a un sueldo y un poco más de pago de CTS que se fracciona de forma semestral, ¿no? Cada semestre se paga el equivalente a la mitad de ese sueldo y un poquito más. Más adelante explicaré la fórmula porque es un poquito más eh, y estas personas que están en la empresa de régimen general lo perciben en cada oportunidad de mayo y en cada quincena de mayo y en cada quincena de noviembre. También otras personas que perciben son los trabajadores de la pequeña empresa, que en cuanto a números va a ser el 50% de lo que percibe un trabajador de la empresa regular, ¿no? Ahí, para ser un trabajador de pequeña empresa, bueno, necesito ya verificar la cantidad de ventas que tiene la empresa, pero claro, un trabajador no va a estar verificando qué cantidad de ventas tiene anualmente la compañía y si pasó de una micro a una pequeña empresa. Básicamente, la forma como hoy, incluso Sunafil, propone que las personas puedan tener acceso a esta información es a través del portal web del Ministerio de Trabajo de verificar que les permite verificar si su empresa es una microempresa, si es una pequeña empresa, si es una empresa regular. Entonces ellos básicamente se verifica allí, si estás dentro de el rubro de pequeña empresa, te corresponderá la mitad de lo que le corresponde al régimen general. Otro de los grupos que también está dentro de los trabajadores que tienen derecho a la CTS son los trabajadores del hogar, ¿no? Y ellos participan no como los de pequeña empresa, sino participan como un trabajador regular. Ellos tienen el 100% de la CTS en cada quincena de mayo y en cada quincena de noviembre. Entonces son grupos de trabajadores que a pesar de tener unas normatividades dispersas y especializadas para ellos, tienen derecho a la CTS. Y otro grupo, ya para ir cerrando esta primera parte, es el grupo de los trabajadores agrarios. Ciertamente a ellos no se les paga cada quincena de mayo y cada quincena de noviembre, a ellos se les paga en el jornal diario, se les paga un porcentaje de la CTS que le correspondería junto con su remuneración diaria que también generan ellos en el día a día, ¿no? Ellos sí tienen derecho a CTS, solo que se les paga en el día a día, a diferencia de los otros trabajadores que se les paga en quincena de noviembre y en quincena de mayo, ¿no? Son grupos de trabajadores que sí tienen derecho a la CTS. Y claro, ya tenemos el grupo de trabajadores que tienen derecho a CTS. El, la pregunta siguiente es: ¿desde cuándo tengo que pagar? Lo que nos establece la norma es que si ya un trabajador está dentro de este universo que sí tiene derecho a la CTS, tú tienes la obligación como empleador de abonarle este beneficio, siempre y cuando el trabajador haya por lo menos cumplido un mes de trabajo contigo. ¿Ok?
Y del mes en adelante tú vas a pagar en función de los meses completos y de los días que tenga contigo. Aquí hay una diferencia con las gratificaciones. En gratificaciones solamente voy a pagar meses completos. ¿Y a qué me refiero con esto? Imaginemos que un trabajador ingresó el primer día del mes y cesa el día, estamos hoy, 29 de abril. No llega a final de mes. Faltan algunos días, sí, pero no llega a final de mes, no cumple el mes. Si no cumple el mes, no tienes tú la obligación de pago de CTS respecto de él. Pero imaginemos que este trabajador no ingresó el 1 de abril, sino que ingresó el 1 de marzo. Con lo cual, si cesa el día de hoy, tendría un mes, todo marzo, y tendría 29 días de abril. Entonces, yo lo que tengo que hacer es la operación matemática de pagar el mes completo, que vendría a ser un sexto prácticamente de la CTS regular que le correspondería, y sacar el equivalente por los 29 días que tengo hasta el día de hoy. Si tiene inasistencias durante ese periodo, las podré descontar sacándole el cálculo en función de los días que efectivamente el trabajador no asiste. Pero ya cumplió el mes. Ya cumplió el mes contigo y tendrás que pagar tú el proporcional a los meses y a los días que ha trabajado contigo. Eso, si es que ya estamos en en fecha de, digamos, de que el trabajador cesó, esto ya lo vas a pagar como un concepto de CTC trunca en la liquidación de beneficios. Pero si el trabajador sigue con la relación laboral vigente hasta la quincena de mayo, ya lo pagarás en mayo, en función, ya en esa oportunidad ya el trabajador habrá cumplido más de 2 meses contigo, vas a pagar dos sextos de lo que le correspondería por CTS, ¿no? Entonces, a eso es lo que nos referimos cuando el inicio, cuando tengo la obligación de pagar por lo menos 30 días contigo, trabajando contigo, y en el caso de las fracciones, si son por días superado ese primer mes de trabajo, tendrás que abonarla en cada oportunidad. Y el pago, en el caso de la CTS trunca, se hace a las 48 horas de que el vínculo laboral fenece. Esa oportunidad de pago es distinta, evidentemente, a si el trabajador sigue continuando contigo, porque ahí sí tendrás hasta el 15 de mayo y el 15 de noviembre para poder abonar. Ahora, el siguiente punto, ya tenemos claro cuál es el universo de quienes tienen derecho. ¿Desde cuándo empiezo yo a estar obligado a pagar? Ahora es, ¿qué tomo en consideración para pagar eso? Y aquí tenemos que tener en cuenta los conceptos que el trabajador percibe dentro de la boleta de pago. ¿Ok? Y tenemos que también tomar en consideración otro aspecto que veremos hacia el final, que son aquellos conceptos que no entran dentro de esa liquidación, que son los conceptos no remunerativos, que es, digamos, lo más llamativo de la ley de CTS. Dentro de la base de cálculo, yo voy a incorporar la remuneración básica que tiene el colaborador. Si tengo una remuneración pactada fija, bueno, será esa remuneración pactada fija, por ejemplo, de 2.000 soles, va a ser la base de cálculo que voy a tomar en consideración para hacer el pago de la CTS. Si es una remuneración variable, es decir, si ese trabajador no tiene como base principal un monto fijo, sino que su remuneración mensual está en función de lo que él venda, ¿no? Y exclusivamente de lo que venda, o sea, en esa oportunidad tendré que sacar un promedio de todo lo que el trabajador haya vendido durante el semestre para hacer el pago de la CTS. Pero ojo, siempre y cuando sea su remuneración principal variable. Pero si ese trabajador tiene un básico y además tiene comisiones por ventas o tiene horas extras en ese semestre, entonces el básico va a ir al 100% a la base de cálculo. Pero los conceptos de horas extras, comisiones o aquellos que tengan esta periodicidad que es variable, entonces yo tengo como empleador que hacer un cálculo, perdón, tengo que hacer una verificación primero de que cumpla con el requisito de permanencia en el semestre. ¿En qué sentido? Si es que son horas extras, y yo tengo que calcular un semestre que va, por ejemplo, en el caso de la ratificación de mayo, que va de noviembre a abril, ¿ok? En ese semestre, el trabajador tiene que haber percibido, si son comisiones, por lo menos tres. Bueno, comisiones u horas extras, igual, por lo menos tres. En 3 meses de ese semestre tiene que haberla percibido. Si es que las percibe, ese monto lo voy a sumar y lo voy a dividir entre 6. Si el trabajador solo tiene 2 meses de ventas de comisiones complementarias a la remuneración básica, no van a entrar dentro de la base de cálculo. Pero si tiene tres o más, todo eso que tenga va a ingresar
y se va a promediar entre el semestre y ese promedio lo vas a sumar a la remuneración básica. Esa va a ser tu base de cálculo de remuneraciones. Claro, aparentemente es fácil, ¿no? Siempre y cuando tengas los conceptos claros. El asunto viene, el problema viene cuando de repente yo estoy entregando al trabajador, por ejemplo, movilidad supeditada a la asistencia al centro de trabajo, ¿ok? Que en principio es no remunerativo, pero que la pago a pesar de que el trabajador no viene a prestar servicios. ¿No? Por ejemplo, tiene un día de descanso por vacaciones, sea porque se lesionó o sea porque está suspendido, ¿ok? Pero yo en la planilla sigo pagándole este concepto. Esa acción, esa acción de seguir pagándole a pesar de que no viene a trabajar, genera que el concepto se desnaturalice. Y ahí mi base de cálculo va a tener una variación total, ¿no? Porque si ya yo estoy pagando como movilidad supeditada a la asistencia de trabajo, por ejemplo, 300 soles, y yo en mi cálculo regular los 300 soles no lo incluyo, esta acción que yo hago de pagárselo a pesar de que no viene, estoy en los hechos generando que esos 300 soles sean 100% remuneración y dejen de ser conceptos no remunerativos. Y ahí voy a tener problemas luego con la base de cálculo porque si es que viene alguna inspección o si es que viene un proceso judicial, van a determinar que esos 300 soles en realidad están desnaturalizados y corresponde parte de la remuneración que no se tomó en cuenta en su oportunidad para pagar las ETS. Con esto vamos a ver más adelante, no se preocupen, pero es uno de los puntos de dolor que encontramos cuando hacemos referencia a la base de cálculo del beneficio. ¿Ok? Ahora, ¿dónde? Ya sé quiénes están, ya sé cómo calcular, ya sé qué voy a tomar en consideración. Ahora, ¿dónde lo pago? En principio, los trabajadores tienen la obligación de indicarte dónde, cuál va a ser su entidad depositaria para tú como empleador cumplas con hacer este abono. ¿Ok? Y si por ahí es un trabajador que por primera vez entra en el mercado de trabajo, no tiene ninguna entidad depositaria, no te ha comunicado, y ya tú tienes la obligación de depositar porque estás en quincena de noviembre o quincena de mayo, entonces en esa oportunidad tú como empleador decidirás en qué entidad hacerlo y tendrás que elegir pues la cuenta a mayor, que mayor beneficie al trabajador. Hay unas condiciones que establece la norma que sea en la mayor tasa que puedas encontrar en el mercado, pero digamos tú decides como empleado, ¿no? Siempre y cuando el trabajador no te haya comunicado. Pero, ojo, para eso, al momento de ingresar al trabajo, tú tienes que comunicarle al trabajador, así como, oye, trabajador, tienes que comunicarme tú a qué vas a ir, a sistema privado, sistema nacional de pensiones, también tienes que pedirle la información, oye, ¿en qué entidad depositaria te deposito tu CTS? Entonces, tienes que tener la posibilidad de demostrar que le has pedido esa información. Porque si no lo haces, luego tienes la posibilidad de ser multado porque no comunicar al trabajador que él tiene esta obligación y no puedo demostrarlo, luego me puede traer problemas por una obligación formal que es una infracción leve, básicamente. Pero finalmente puede ser parte de un procedimiento de inspección, solamente por ello. Y bueno, si es que el trabajador ya me comunicó dónde quiere que se le abone la CTS, yo tengo hasta el 15 de mayo y el 15 de noviembre para efectuar ese depósito, pero solamente es una fecha máxima, ojo, ¿eh? Oye, Elías, ¿puedo hacer el pago el 1 de abril o el 1 de mayo, perdón, o el 1 de noviembre? Sí, lo puedes hacer, no hay ningún problema. Es una fecha máxima. Claro, la consecuencia de que lo hagas después es que tengas que pagar intereses en función de la cuenta que tenga cada trabajador. Ahora, si el día 15, que no ocurre en esta oportunidad, me parece, pero si el día 15 es un día que no hay actividad, como puede ser un día domingo, entonces puedes hacer el pago hasta el día siguiente, el día 16, pero eso es una excepcionalidad. El día 15, que caiga un día feriado, que caiga un día de descanso, que no pueda hacer el pago, genial, lo puedes hacer el día siguiente, pero es solamente en esa oportunidad. El 15 es el deadline para todo y tienes que cumplir con esta obligación. Ahora, Héctor, eso se regresó. La fórmula operativa. ¿Por qué les decía que es un sueldo y un poquito más? Porque para hacer el pago de la CTS, tengo la remuneración básica, ¿ok? Pero también, si voy a pagar, por ejemplo, la CTS de mayo, tengo que agregar
un sexto de la gratificación que el trabajador percibió en diciembre, ¿no? Porque para pagar mayo toma en consideración el semestre que va de noviembre hasta abril. Y noviembre hasta abril, bueno, pasa por diciembre, en diciembre percibe gratificaciones y de esa gratificación que has pagado es un sexto que vas a incorporarlo a la fórmula. ¿Ok? Ahora, oye, Elías, pero el trabajador ingresó en enero. Bueno, no tuvo gratificaciones en diciembre. Es imposible que haya tenido porque recién empezó a trabajar contigo a partir de enero. No tomas en cuenta para ese periodo ese sexto de gratificación. Pero si es un trabajador que ya tiene tiempo contigo y ya pasó diciembre y ya le has pagado gratificación en diciembre, tienes que incluir lo que hayas pagado. Porque puede ocurrir, por ejemplo, no, Elías, el trabajador en diciembre recibió dos sextos de la gratificación porque recién había empezado a trabajar en los últimos días de octubre o el primer día de noviembre. Ya, y yo he pagado dos sextos de la gratificación, que es un monto menor a la gratificación completa que le hubiese correspondido. No te hagas bolas, no es lo que le hubiese correspondido, es lo que tú efectivamente has pagado. El sexto de ese monto que pagaste va a ir a la fórmula del pago de la CTS. ¿Ok? Ahora, esto de también beneficios que tengan, que tú hayas pagado de una forma, por ejemplo, anualizada. Vamos a ver, bonificaciones que estén vinculados con el servicio del trabajador van a ingresar dentro del cálculo a razón de un dosavo. O sea, agarras el monto, lo divides entre 12 y ese resultado también lo vas a incorporar dentro de la fórmula para hacer el pago de la CTS. Si no tienes estas bonificaciones, no te preocupes, lo legalmente obligatorio es el básico más el sexto de la gratificación. Si no tienes bonificaciones analizadas, no hay ningún problema, no ingresan al cargo. Ahora, el retiro de la CTS, y esto viene en línea de lo que les comentaba hace un momento, ¿no? De que ha sido un beneficio bastante movilizado, manipulado por temas políticos, quizá. Hoy lo que tenemos es esta ley 32.2 que permite que todos los trabajadores puedan disponer de su CTS, del 100% de la CTS, hasta el 31 de diciembre de este año. En adelante, o sea, ya después del 31 de diciembre de 2026, no todos van a poder movilizar su CTS, salvo aquellos que tengan enfermedades terminales. Y claro, esté acreditado. Hay un trámite que realizar para poder acreditar ello, pero esto ya lo van a poder hacer solamente este grupo de personas que tengan enfermedades terminales. Si ya el 3 de marzo del 2026 tú quieres movilizar tu CTS y no estás en este supuesto, no lo vas a poder hacer, salvo que exista otra modificación normativa. Pero hoy, 29 de abril de 2026, sí puedes movilizar el 100% de tu CTS que tengas tú acumulado en tu cuenta depositaria sin ningún inconveniente. Y esto hasta el 31 de diciembre de este año. ¿Ok? En adelante ya solamente será un grupo selecto que lo va a poder hacer. Y bueno, en teoría de forma excepcional. Ahora, la otra cara del fondo de garantía que les indicaba. O sea, cuando yo puedo como empleador utilizar esa CTS que está depositada y lo que me resta, el concepto trunco, retenerla, que el trabajador no lo utilice, no lo gaste. Solamente voy a poder utilizarla cuando exista una demanda de daños y perjuicios en contra del trabajador, pero que se genere con motivo de la falta grave que determinó su cese. O sea, en pocas palabras, si yo quiero utilizar la CTS como una garantía como empleador para que me pague el daño que me ha generado ese trabajador, primero, tengo que haberlo despedido por falta grave. Segundo, tengo que haberlo demandado al trabajador por daños y perjuicios. Y todo esto dentro de 30 días del cese. Y no solamente que sea cumplir con el plazo, sino comunicar a la entidad depositaria para que retenga. Y esta comunicación se hace con el cargo ingresado al Poder Judicial de la demanda de daños y perjuicios que he promovido contra el trabajador. Si cumplo con ello, la entidad depositaria lo que va a hacer es retener esa cantidad de plata, el trabajador no lo va a poder disponer y yo podré seguir litigando en el Poder Judicial hasta que se determine si efectivamente hubieron daños, si no hubieron daños, y ya si hubo daños, lo que hace el juez es pedirle a la entidad depositaria que entregue la plata al empleador y si no hubo daños, bueno, ahí el empleador no tendrá mayor garantía de pago y tendrá que hacer un abono adicional al trabajador como parte de los daños y perjuicios generados por esta demanda. ¿No? Pero aquí
Eso es importante porque hubo un momento en la historia judicial en que se entendió que este plazo de 30 días era el único plazo que tenían los empleadores para demandar a los trabajadores, lo cual no es correcto. Es solamente ese plazo aplica en caso de que el empleador quiera utilizar ese fondo de garantía como respaldo para una futura deuda que se va a determinar en sede judicial. Y ciertamente ocurre. Ocurre porque existen actos que sí trascienden a la empresa. Yo en la experiencia profesional he podido ver varios casos de esto, desde actos de deshonestidad vinculados, por ejemplo, a inflar facturas, ¿no? A proveedores fantasmas y pagos que en realidad nunca tuvieron alguna utilidad para la compañía, no porque haya sido infructuoso el negocio, sino porque sencillamente no se hizo nada de lo que se había contratado. Eran facturas, o eran facturas fantasmas o eran proveedores fantasmas. Y claro, eso genera que la compañía gaste, saque dinero de su patrimonio, pero que no tenga nada. Y eso es contraproducente del negocio, evidentemente. Este acto de deshonestidad se puede judicializar y si el juez corrobora que efectivamente hay un acto de deshonestidad, determinará que el encargado de ese proceso de compra o el gerente comercial o el gerente de finanzas que autorizó esa acción sea responsable, ¿no? Y hay procesos en donde se han ordenado incluso a pagar más de 1 millón de soles a personal de confianza o al personal de dirección que ha estado involucrado. No solamente ello, en el Estado también se ve mucho y recientemente hay varias demandas en contra de funcionarios y servidores públicos, por ejemplo, y sabemos todos que los trabajadores de confianza no son personas que puedan percibir beneficios que están previstos para trabajadores sindicalizados. Ya, en el Estado ocurre mucho. Y hay varias denuncias, varias demandas de daños y perjuicios de personal que era de confianza de entidades municipales que se han beneficiado de dinero que no le correspondía porque hubo esta extensión de beneficios de un convenio colectivo a trabajadores que no podían percibirlo. Claro, eso generó que la entidad municipal pague dinero que no estaba obligada a pagar. Y lo que está haciendo es demandar a esas personas para que devuelvan esa cantidad de plata. Y también puede ocurrir por eventos vinculados con accidentes, ¿no? Por ejemplo, no estamos hablando ya de actos de deshonestidad o actos que van en contra de la normatividad de extender beneficios a trabajadores no sindicalizados, sino, por ejemplo, y esto lo vi mucho hace unos 4 años, de personas que cometían errores en su función, ¿no? Por ejemplo, hubo un capitán de navío que chocó su navío y generó pues que para poder reparar el navío pues se tenga que pagar una prima de más de $300.000. Claro, esa prima, la empresa tuvo que hacer es demandar, bueno, pagó la prima para poder mantener su unidad a flote, pero luego tuvo que demandar, además de despedir al trabajador, tuvo que demandarlo y ese fondo de STS sirvió como un fondo de garantía para esa futura deuda. Entonces, este fondo de garantía sí se puede utilizar, solo que tenemos que tener mucho cuidado, cumplir con los plazos para no tener ninguna contingencia luego, ¿no? Si lo vamos a utilizar en una herramienta excepcional, utilicémosla bien. Bueno, riesgos prácticos, ya estamos un poco avanzados en tiempo. Pero en la gestión de la CTS tenemos riesgos muy, muy llamativos. Van en esas tres líneas. Libre disposición, documentación que no esté correcta y hay riesgos críticos vinculados con algunos conceptos. Libre disposición. Y esto tengamos mucho cuidado. No ocurre tanto en la empresa que ya está formalizada, en la empresa grande, ocurre mucho de repente en pequeñas y microempresas que a veces no tienen una estructura muy adecuada de qué es lo que están pagando. ¿No? A veces dice, oye, yo le estoy entregando a ese trabajador para que venga a trabajar diariamente 20 soles, 15 soles, 30 soles. Ya, si ese entregar sin tener digamos, una utilidad para el negocio, sino que le estás ahorrando el pasaje al trabajador, ese dinero que estás entregando es remuneración. A pesar de que tú consideres que es un monto mínimo, que no pasa nada, no. Si no tienes tú si no tiene el trabajador una obligación de sustentar esa cantidad de plata que te estás entregando, y tú no tienes el sustento efectivamente del trabajador que haya utilizado ese dinero para el negocio, esa plata, esa plata es remuneración. Igual pasa si es que fuese, por ejemplo, tienes un trabajador extranjero que le vas a entregar vivienda acá en el Perú,
y tú le entregas la plata directamente al trabajador y él no te retribuye, digamos, el recibo del alquiler o no te entrega el contrato del alquiler que te permite a ti sustentar esa plata, el Poder Judicial o Sunafil podría determinar que ese dinero que tú le has entregado a esa persona es de libre disponibilidad. Podría, lo pongo en condicional porque ciertamente requieres tú tener el sustento. Hay criterios, y esto ya se ve en el terreno judicial, pero ojo, para ver un resultado en el terreno judicial estamos hablando de 3 o 4 años de juicio. Hay casos en donde, por ejemplo, si tengo un trabajador extranjero y le doy la vivienda, el Poder Judicial ha dicho, bueno, efectivamente, esta persona no se va a quedar acá en el Perú. La naturaleza del trabajador extranjero es que justamente sea temporal y es válido que el empleador pague este concepto sin que tenga esta repercusión en los beneficios. Pero claro, para llegar a ese punto, has transcurrido por lo menos 2 instancias y has transcurrido por lo menos 3, 4 años de juicio, invirtiendo en quizás más dinero del que pudiste haberte ahorrado, básicamente teniendo sustento de que efectivamente ese dinero lo pagó al arrendador. Entonces, hay mucho de documentos que nos permitirían ahorrarnos un juicio, ahorrarnos dolores de cabeza, y básicamente es documental. Así que tengamos muy en cuenta ello. Y finalmente, beneficios o conceptos como la movilidad para que se desplace durante la jornada de trabajo. Por ejemplo, un vendedor le entrega determinada cantidad de movilidad, ya, tiene que sustentar en qué ha gastado esa movilidad. Incluso la norma tributaria te habla de entregar los tickets de los buses en el que ha utilizado para moverse. Hoy tienes aplicativos que también te pueden emitir una factura para decir, oye, tal trabajador se movilizó de tal punto a tal punto y ese dinero no es su remuneración. Ese dinero es parte de los gastos propios del negocio. Y ese gasto propio del negocio no genera que el trabajador se vea beneficiado con mayor remuneración. Eso, ahí estaríamos ya dentro de condiciones de trabajo que no forman parte de la remuneración y las ratificaciones extraordinarias, ¿no? Que son beneficios que lamentablemente han sido mal utilizados, dicho por el propio Estado. Un caso muy llamativo es de la única entidad bancaria que tiene el Estado, que es el Banco de la Nación, que ha otorgado beneficios, bonificaciones extraordinarias todos los años. Entonces, cuando llega esto al Poder Judicial, dices, oye, qué extraordinario hay en que lo pagues todos los años. Quizá con los mismos parámetros, quizá el mismo monto, esto está desnaturalizado, ¿no? Y eso genera que esa cantidad que se pagó en esa oportunidad no haya sido tomada en consideración en la base de cálculo y genera pues una obligación de reembolso o reintegro del beneficio social que no has pagado de manera completa. Entonces, esos son 3 riesgos que siempre tenemos o son 3 puntos de dolor. Uno, entregar dinero sin que tenga la obligación de sustentar. Dos, no tener el sustento. Y tres, utilizar conceptos no remunerativos establecidos en la norma sin ningún control o de una forma, digámoslo así, no tan responsable, ¿no? Que puede generar pues beneficios luego que tengamos que pagar o reintegrar. Aquí lo que tenemos que tomar en consideración es que tenemos que clasificar correctamente los beneficios, tenemos que tener la documentación, los pagos extraordinarios que realicemos que sean realmente extraordinarios, y si tenemos que ingresar al asunto de retenciones, que sean retenciones, como hemos hablado hace un momento, que estén dentro de los parámetros de despedido por falta grave, entregada, presentada la demanda de daños y perjuicios, comunicada a la entidad depositaria dentro de los 30 días. Y así se evitan bastantes inconvenientes. Los conceptos variables, como conversábamos, ¿no? Las comisiones, las horas extras van a ingresar en la medida de que se cumpla con la regularidad de por lo menos 3 meses dentro del semestre para poder ingresar dentro de la remuneración computable. ¿Perdone? En el caso de transporte, tengamos en cuenta que hay requisitos para que esto no sea computable, ¿no? Que esté supeditado a la asistencia al centro de labores. Si yo lo pago a pesar de que no viene a trabajar, está desnaturalizado, que el monto sea razonable. Si el trabajador vive a la espalda de la empresa, no le voy a pagar lo mismo a un trabajador que vive pues a 3, 4 distritos de lejanía. Entonces ahí tenemos que ingresar a la razonabilidad del monto. Y finalmente que tiene que estar esto pactado, ¿no? Muchas veces se pacta en el contrato de trabajo y si de repente es un trabajador ya más antiguo, se puede hacer una adenda al contrato de trabajo para incorporar este concepto que le va a permitir tener en el mes más dinero, pero no va a significar para la empresa que tenga que incorporarlo dentro de las ratificaciones, las ETS, las vacaciones.
¿ok? En las condiciones de trabajo, que son conceptos no remunerativos que estaban previstos dentro de la ley de CTS, artículo 19. Aquí, por ejemplo, ingresan los viáticos, ¿no? Tengo un trabajador tiene que ir a determinada provincia, el costo del boleto de avión, el costo del hotel, la movilidad que él tiene dentro de esa ciudad, eso puede ser condición de trabajo porque está cumpliendo un servicio para la compañía. Y eso no va a ir a la base de cálculo de la CTS. Y claro, para que eso no ocurra, tiene que estar documentado. Porque si le entrego a ese trabajador, imaginemos, ya le pagué el ticket de avión, pero le entrego 1.000 soles por ese servicio y él no tiene que reportar absolutamente nada, esos 1.000 soles es remuneración. Cada sol que tenga que ver con la condición de trabajo o con viáticos, con movilidades dentro de la ciudad a donde va, tiene que estar sustentado, porque si no, se entiende que es remuneración. Porque la remuneración dentro del esquema laboral tiene algo que se denomina visa expansiva. Los jueces le dicen así, que todo aquello que no, que esté en duda de si es remuneración o no, para ellos va a ser remuneración. Entonces, para que no quepa la duda, tenemos que documentarlo y documentarlo y además probar que efectivamente mi documento, mi propuesta, mi plan de trabajo se cumple al 100%. ¿Ok? Otros conceptos que nunca van a formar parte de la base de cálculo, las utilidades, ¿no? Ciertamente se paga una vez al año, pero no entran dentro de la base de cálculo de los beneficios. La canasta navideña, los viáticos, los bonos por educación, siempre y cuando sean razonables y esté documentado, y los bienes de propia producción de la empresa en la medida que sean una cantidad razonable. Errores frecuentes, confundir de que, oye, como esto no está pactado en el contrato, es algo extraordinario, ¿no? Como por ejemplo lo hacía el Banco de la Nación, pagaba todos los años bonos extraordinarios a pesar que no estaba en su contrato y ellos consideraban que era extraordinario. Y no, el Poder Judicial le dijo, no, esto no es extraordinario. Que lo pagues todos los años bajo las mismas condiciones y por ahí quizá el mismo monto, esto es una bonificación ordinaria, un beneficio del trabajador que ha sido encubierto a través de un concepto no remunerativo y esto es remuneración. ¿No? Tenemos que documentar todas las condiciones de trabajo, tenemos que ser razonables en los montos que estamos entregando y las bonificaciones por movilidad tienen que estar debidamente especificadas respecto a para qué se están utilizando. Y bueno, esto yo entiendo no es para todos, es para aquel empleador que por allí tuvo algún problemita de no pago. Sunafil, bueno, el tribunal de Sunafil ha establecido un precedente, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Por qué traigo esta resolución a este caso? Porque en el ámbito inspectivo, cuando a ti te inspecciona por no haber pagado una deuda laboral, ¿no? Por ejemplo, no has pagado la CTS, te van a primero emitir una orden de requerimiento, si no, te hacen una inspección y en la inspección, cuando va a terminar la inspección, el inspector puede concluir de dos maneras. O te emite un informe de actuaciones inspectivas donde dice no hubo nada, todo está bien, o te emite un acta de infracción en donde dice, oye, esta empresa no ha pagado tales conceptos, entre ellos la CTS. Ok, si tú haces el pago de la CTS que no habías hecho, incluso hasta el acta de infracción, es muy probable que te dejen sin multa, porque tú has subsanado voluntariamente. Elías, ¿hasta cuándo yo tengo para poder hacer este pago? Si es que ya no lo hice en su oportunidad, ya tengo un procedimiento inspectivo encima, lo puedes hacer hasta antes de que la autoridad de trabajo te notifique un documento llamado imputación de cargos, que es el documento que sigue después del acta de infracción. Entonces, si ya tienes un acta de infracción y por ahí sinceramente no la has pagado, te recomendaría que lo pagues con los intereses legales que se hayan generado para evitar la multa, ¿no? Este, digamos, es un salvataje de última ratio, ¿no? O sea, es lo último que podría yo recomendarles. Porque la recomendación siempre va, oye, cumple dentro del plano, porque como comenzaba esta exposición el día de hoy es, el cumplimiento de una empresa también da un mensaje hacia el mercado de trabajo. Y si tu mensaje es voy a esperar hasta el acta de infracción para pagar, déjame decirte que tu marca empleadora va a ir disminuyendo y vas a tener menos cantidad de personas comprometidas con el trabajo y eso te va a generar un mal clima dentro de la compañía. Esto utilízalo como, digamos, un arma de última ratio, ¿no? De que no tengo otra alternativa más, bueno, utilizamos esto para poder salvar la multa.
pero ya el tema reputacional sí vas a tener que hacer otras sesiones más para poder mejorar. ¿Ok? Pero esto es un precedente vinculante que el Tribunal de Sunafil ha emitido hace poco y que aplica para todas las entidades inspectivas. O sea, si ya tienes una inspección y ha ocurrido esto y has pagado, es muy probable que no seas acreedor a una multa. Pero repito, no esperemos a esta situación extraordinaria, sino que cumplamos con lo que establece la normatividad dentro de los plazos que ella provee. Para eso es importante tener un control interno mínimo para evitar ese tipo de incumplimientos. Tres ideas para poder terminar esta participación. La CTS es una obligación legal y es una obligación que puede generar un riesgo económico para la compañía. Económico y también reputacional, ya hemos conversado sobre ello, pero económico, ¿por qué? Porque las multas pueden ir en no pagar la CTS es una infracción grave, ¿ok? Que la multa mínima en función de la cantidad de trabajadores va de 8.635 soles. Y si ya tienes más de 1.000 trabajadores, porque eres una empresa de rango regular, la multa puede llegar hasta 143.660 soles por no pago de la CTS en función de la cantidad de trabajadores que tengas. Si eres pequeña empresa, el no pago de la ratificación, de la CTS, perdón, va a ir en línea de 2.475 soles hasta la suma de 24.750 soles, dependiendo de la cantidad de trabajadores afectados. No es poca plata, solamente por no pagar. Ahora, no solamente es el no pago, también tienes que entregar al trabajador la liquidación, indicándole cuáles son los conceptos, toda la operación matemática de cómo llegaste a ese monto. Si no entregas ese papelito, que es la liquidación de CTS-CAT al trabajador, también es una infracción. Es una infracción leve. ¿Ok? En el caso de las pequeñas empresas va de 495 soles, cuando los afectados son de 1 a 5 trabajadores, y ya si son 100 trabajadores a más, esto se puede incrementar hasta 12.375 soles. Y si vamos a la empresa que no es MIPE, estaríamos hablando como mínimo 1.430 soles y como máximo, por esta infracción, por no entregar ese papelito, 85.360 soles. Así, poca plata, es dinero que estamos perdiendo para invertir en el negocio, así que hagámonos responsables para evitar esta contingencia en la compañía. En cuanto a la disponibilidad, está ampliada. Hasta el 31 de diciembre de este año, cualquier trabajador puede hacer uso de su CTS depositada y a partir de en adelante solamente aquellos que tengan enfermedades terminales. Y contingencias laborales, bueno, evitémosla, ¿no? En función de los conceptos no remunerativos que estoy utilizando en la planilla. Movilidad, viáticos, condiciones de trabajo, alimentación. Si los estoy utilizando bien, no voy a tener problemas. Pero si no los estoy utilizando bien, ahí sí hagamos un due diligence, revisemos bien qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos pagando mal, sinceremos la planilla, veamos cuál es la contingencia, enmendemos todo lo que tengamos que enmendar y seguimos para adelante. ¿No? Son tres ideas que deberíamos llevarnos hoy de esta presentación. Y bueno, aquí le dejo mis redes. Cualquier contacto me pueden hacer a través de ellos o a través de Talana. Y agradeciéndoles nuevamente a ustedes y a Tomás por esta inolvidable sesión que hemos tenido el día de hoy. Y quedo atento en caso tengan alguna pregunta o consulta.